Bien, chicos. Vamos a continuar entonces. Les recuerdo, por favor, sus asistencias al chat para que no haya ningún problema. Bien, vamos a continuar. Bueno, nos quedamos entonces que dentro de todas estas ventajas de hacer una correcta clasificación de las mercancías, pues tenemos el hecho de que nos permite poder ser partícipes, ¿verdad? De todas aquellas bondades, ventajas y demás que nos otorgan, en este caso, los tratados y acuerdos comerciales con otros países. Sin embargo, necesitamos también, de alguna manera, tener esa certeza, ¿verdad? Que efectivamente esa mercancía que nosotros estamos tratando de ingresar al país realmente proviene de donde dice provenir, ¿no? Para esto, nos dice aquí que constituye una vertiente estratégica del derecho tributario aduanero que en forma paralela a la clasificación de las mercancías, es decir, a la nomenclatura o a la clasificación que se le hace y al valor en aduana de las mismas, que ya lo vimos también en clases anteriores, estructure las nuevas premisas conceptuales del tributo aduanero. ¿Cuáles serían de las nuevas premisas conceptuales? Bueno, nos dice también que la noción de origen es fundamental en la medida en que los aranceles o tarifas discriminan los impuestos ad valorem según sea el origen o nacionalidad de una mercancía. Así, la zona de libre comercio, la unión aduanera o el mercado común giran en torno al concepto de origen de los productos o servicios. Ahora bien, ¿puede por favor alguien leerme el último párrafo? Yo, profa. Adelante. Ay, pinche, el gallo. De acuerdo con la definición de Baird y Tremeau, el origen de la mercancía es el vínculo geográfico que une esta a un país determinado donde se considera producida. De ello se desprende que el origen es distinto a la noción de procedencia, que hace referencia al país donde comenzó el último transporte de la mercancía, lugar de la expedición, y que carece de importación en la aplicación del tributo aduanero. Así, mientras el origen constituye un factor sustancial a la mercancía, en cambio, la procedencia es un fenómeno extrínseco a ello y solo tiene relevancia en materia de normas o medidas de carácter sanitario o fitosanitario. Ok, gracias, Daniel. Bien. Entonces, veíamos aquí que el origen de la mercancía está relacionado al vínculo geográfico. Nos dice que une esta a un país determinado donde se considera producida. Más adelante vamos a ver qué términos ocupamos nosotros para poder deducir la nacionalidad, ¿verdad? O el origen de la mercancía. Acuérdense que gracias al origen de la mercancía es que nosotros vamos a poder también disfrutar de las ventajas que tengamos o que tenga determinada mercancía al ser objeto de comercio, ¿verdad? Con otro país, si es que poseen algún tipo de tratado, acuerdo o demás. Entonces, es muy importante, les vuelvo a repetir, checar precisamente el origen de la mercancía. Para esto existe un documento que se llama certificado de origen, que como lo vamos a ver más adelante cuando veamos las características de algunos de los tratados más importantes que mantiene nuestro país con algunos socios comerciales. En el caso específicamente del TEMEC, de hecho, ahora con la firma de digamos, de este nuevo o esta continuación del Tratado de Libre Comercio o el Telecán que lo conocíamos anteriormente, con esta cuestión del TEMEC vino también algunos cambios con respecto a lo que nosotros conocemos como el certificado de origen. Bien, vamos a ver más con respecto al concepto e introducción
a lo que vemos en cuestión de los orígenes, ¿no? Ahora, nos dice aquí que de acuerdo a la Organización Mundial de Comercio, las normas de origen son los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un país. Su importancia se explica porque los derechos y las restricciones aplicados a la importación pueden variar según el origen de los productos importados, como ya les venía comentando, ¿verdad? Si hacemos una incorrecta clasificación de las mercancías, lo más probable es que pueda, a lo mejor, de alguna manera, tener alguna diferencia con respecto a la clasificación correcta. A lo mejor hay por ahí alguna restricción arancelaria o no arancelaria de la cual goce de algunos beneficios cierta mercancía con determinado socio comercial y que por hacer esta clasificación incorrecta no los vayamos a aprovechar, que es lo que vemos aquí en este párrafo precisamente. O todo lo contrario, que nosotros de manera ¿cómo les puedo decir? Con un propósito en sí, ¿verdad? Nosotros queramos o propongamos la clasificación de cierto producto en una fracción en donde haya alguna regulación o algún arancel beneficioso para este mismo producto con determinado socio, ¿sí? O sea, todo lo contrario. En lugar de perdernos estos beneficios, que nosotros queramos hacer lo contrario. Meter a fuerzas, digamos, o clasificar una mercancía a cierta fracción para que goce de beneficios que probablemente no goce si lo clasificamos en otra fracción. No sé si me explique, ¿verdad? Entonces, bien puede ser de las dos maneras, o que nos perdamos de estos beneficios, o que al contrario, hagamos caer a nuestra mercancía en una fracción en donde sí pueda tener más beneficios en comparación a la que en realidad le pertenece, ¿no? Entonces, ahí es cuestión, como les digo, cuestión de, no de criterios, porque definitivamente debe de haber una clasificación o un arancel para cada mercancía, si no, pues ya habíamos visto que las autoridades aduaneras, en el caso del país, pueden actuar, ¿verdad? O pueden facilitar una consulta, ¿verdad? Para estas fracciones, pero aquí es donde entra la capacidad, en este caso, de la agente aduanal para hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Entonces, aguas, no parecer ni tan distraídos ni tan, digamos, ventajosos, ¿no? Eso también es causal de multas. Bien. Las prácticas en cada uno de los gobiernos en materia de normas de origen puede variar de manera considerable. Ya veíamos viendo que gracias a la firma de estos tratados y de estos convenios o de estos acuerdos comerciales, cada vez se va haciendo más estandarizado las prácticas con respecto a ciertos requisitos. En este caso, las normas de origen no es la excepción. Entonces dice, si bien se reconoce universalmente el criterio de la transformación sustancial, algunos gobiernos aplican el criterio de la clasificación arancelaria, otros el criterio del porcentaje de valor y otros incluso el criterio de la operación de fabricación o elaboración. Ahorita en unos instantes más vamos a ver algunos de estos criterios que nos van a poder ayudar a determinar el origen de la mercancía. Bien, ¿para qué se utiliza en primer lugar? ¿Para qué se utilizan estas normas de origen? ¿Para qué son necesarias la aplicación más bien de estas normas? Bueno, alguien que me apoye por favor a leer las viñetas. Yo, maestra. Adelante, Andrea. Las normas de origen se utilizan en los siguientes casos. Al aplicar medidas e instrumentos de política comercial, tales como los derechos antidoping y las medidas de salvaguardia. 2. Al determinar si se dispensará los productos importados
el trato de la nación más favorecida, NMF, o un trato preferencial. 3. A efecto de la elaboración de estadísticas sobre el comercio. 4. Al aplicar las prescripciones en materia de etiquetado y marcado y en la contratación pública. Ok, gracias, Andrea. A ver, chicos, ojo aquí con esto. Participación extra, por favor. En los comentarios correspondientes a la tarea que se va a publicar el día de hoy, solamente en los comentarios de la tarea que se va a publicar el día de hoy, ojo, me van a poner ahí, por favor, los conceptos de, en este caso, ¿a qué se refiere estas cuestiones de antidumping? ¿A qué se refiere el antidumping? Y la cuestión esta de la nación más favorecida o NMF. Entonces van a, por favor, a buscar esta cuestión de a qué se refieren los derechos antidumping y la nación más, o el trato a la nación más favorecida, que es el NMF. Estos dos conceptos deberán estar en los comentarios correspondientes a la tarea que se va a publicar el día de hoy y solo serán válidos para publicar el día de hoy. Si mañana los publican, ya no cuenta como participación extra de favor. Todos acuérdense que es voluntario, quien pueda o quiera hacerlo, no hay ningún problema. Simplemente pues que se van a hacer acreedores a una participación extra. ¿Sí? En alguno de los casos, créanme chicos, que hay quienes sí lo necesitan, otros de plano no tanto, ¿verdad? Pero bueno, les vuelvo a repetir, es participación voluntaria, ¿sale? Si están estos conceptos en la tarea, dentro de la tarea o en otra publicación, no van a ser tomadas en cuenta, únicamente dentro de los comentarios de la tarea que se va a publicar el día de hoy, ¿sale? Bien. Ok, vamos a continuar. Entonces decíamos que las normas de origen, nos te comentaba Andrea, se utilizan en los siguientes casos también. Así como de alguna manera el sistema armonizado nos permitía utilizarse, ¿verdad? Para ciertas situaciones, en este caso las normas de origen también tienen, digamos, aplicaciones en diferentes casos. Para este concepto de normas de origen, ¿verdad? Es importante saber el origen de una mercancía para poder, nos dice, aplicar estos derechos antidumping, que ustedes ya van a saber de qué se trata, y las medidas de salvaguarda, ¿sí? Esto básicamente se hace para que, ¿de qué le sirve saber a un país que la mercancía que se va a importar pertenece a otro? Bueno, ya vimos que para cuestión de los aranceles, para hacer un correcto, digamos, aplicación de los beneficios en cuanto a algún tratado o acuerdo comercial con el país socio, ¿no? Eso está, yo creo que un poquito más claro. Nos habla también entonces de esta cuestión de antidumping y las medidas de salvaguarda. Nos habla de que sabiendo el origen de una mercancía, nosotros vamos a poder aplicar estrategias como las que viene aplicando el gobierno de México, por ejemplo, al momento de aplicar estos aranceles, ¿verdad? De importación. ¿Sí? Acuérdense que habíamos platicado en cuanto a los aranceles de importación, que el Estado mexicano los utiliza como parte de una estrategia para poder salvaguardar la producción de productos similares o iguales a los importados, ¿verdad? Es decir, para que pueda haber una competencia más pareja en cuanto al precio de los mismos. Entonces, ¿para qué nos va a servir esta norma de origen? En primer término, ¿verdad? Si ya hemos hablado en cuestiones de aranceles, precisamente para saber el origen de estos productos y saber qué tipo en este caso, de regulación aplica, ¿verdad? Dependiendo de la mercancía y dependiendo también del origen. Ahora, nos dice como segundo punto, dice, al determinar si se dispensará a los productos importados el trato de la nación más favorecida
o un trato preferencial, ¿sí? Acuérdense, chicos, que, por ejemplo, lo comentábamos con respecto a la Organización Mundial de Comercio. Uno de los objetivos de esta organización mundial es precisamente el hecho de poner, digamos, las reglas del juego lo más pareja posible para que dentro de un acuerdo comercial no haya países miembros más favorecidos que otros. Recordemos que hay, por ejemplo, dentro de un acuerdo, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, los acuerdos que se han firmado en América Latina, hay ciertos países que tienen o que están más desarrollados que otros. Entonces, aquí la cuestión no es favorecer a los más desarrollados. Aquí la cuestión es, de alguna manera, apoyar a los países menos favorecidos o menos desarrollados para que puedan sostener una relación comercial más pareja con los más desarrollados. No es poner al nivel de los menos desarrollados a los más desarrollados, al contrario, es poner del mismo nivel a los miembros menos desarrollados en el nivel de los más desarrollados de acuerdo a cada uno de los convenios o tratados. ¿Sí? Básicamente a eso se refiere y eso es uno de los objetivos que pretende en este caso también la Organización Mundial del Comercio al momento de ser, digamos, el vigilante de la firma de estos acuerdos, ¿verdad? Ahora bien, nos habla también de efectos de elaboración de estadísticas. ¿Se dan cuenta, chicos? Y yo creo que yo se las había comentado anteriormente. Esta cuestión de las estadísticas dentro de cada uno de estos temas relativos al comercio exterior está presente. ¿Por qué es tan importante la elaboración de estadísticas dentro de estas instancias o dentro de estos conceptos, ¿no? En el caso de las normas de origen, en el caso del sistema armonizado, en el caso, por ejemplo, también de una de las funciones, ¿verdad?, que vimos desde un principio de la aduana en nuestro país. ¿Por qué es tan importante la elaboración de estadísticas? Ya se los venía comentando. El hecho de nosotros mantener dentro de nuestra base de datos información histórica nos permite realizar proyecciones. ¿Y qué pasa con estas proyecciones y con esta información histórica? Bueno, permite formular información que permiten también o que da pie a la toma de decisiones, a la planificación digamos, de estrategias, de planes, de apoyo, como lo que veíamos en las enmiendas en este caso del sistema armonizado. Toda esta información histórica y proyecciones nos ayuda a ver, por ejemplo, alguna tendencia del comercio o alguna tendencia, digamos, a la baja de algún producto o demás, ¿verdad? Entonces, les vuelvo a repetir, es muy importante la aplicación o la elaboración más bien de estas estadísticas dentro de estos conceptos en comercio exterior, porque les repito, nos permiten hacer proyecciones, nos permite, digamos, crear una base de datos específica que nos ayuda a realizar, digamos, o a organizar la información de modo que podamos utilizarla para la toma de decisiones, específicamente en eso, ¿no? Ahora bien, al aplicar las prescripciones en materia de etiquetado y marcado, eso es muy importante. Por ejemplo, si ustedes van a lo mejor a algún supermercado, ¿no? Van en busca de, por ejemplo, en España es muy común o es muy famoso, ¿verdad? Su elaboración de vino tinto. Los vinos tintos españoles son muy, digamos, en algunos casos muy reconocidos a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, ustedes van y compran o van y buscan a un supermercado, ¿verdad? A uno no tan, digamos, de una categoría ya más elevada, ¿verdad? Que contenga dentro de sus anaqueles las ventas de vino tinto. Ustedes van en busca específicamente de un vino tinto español y obviamente lo que les va a decir la nacionalidad, pues es la etiqueta, ¿no?
Obviamente no les va a costar lo mismo un vino español a un vino, por ejemplo, hecho aquí en México, ¿verdad? También hay muy buenos productores de vino aquí en México, pero definitivamente el precio de los productos de importación, pues ustedes saben que son en algunos casos un poquito o a lo mejor un muchito, también dependiendo de la marca, ¿verdad? Más elevados que los productos nacionales. Sin embargo, cuando ustedes van en busca de un producto de tal nacionalidad, obviamente que esta nacionalidad debe de venir marcada en la etiqueta, ¿no? Y obviamente esto de alguna manera pues va a justificar obviamente el precio al cual se los están vendiendo. Ahora bien, nos dice que también las normas de origen se aplican en la contratación pública. Ya lo veíamos también con respecto al sistema armonizado, ¿verdad? Que también es utilizado dentro de en los estándares o en las negociaciones que se siguen por parte de la Organización Mundial de Comercio, pues para diferenciar las mercancías, ¿no? De acuerdo a esta clasificación que hace el sistema armonizado. Ahora, con respecto a las normas de origen, pues es, digamos, un caso similar, ¿verdad? También estas normas de origen nos va a beneficiar en la contratación pública, obviamente para poder, digamos, designar de una manera más concreta las nacionalidades de las mercancías que van a estar, digamos, bajo algún régimen de trato preferencial o demás, ¿verdad? Y que podemos nosotros de alguna manera poder gozar de estos beneficios en la práctica comercial, ¿sí? Entonces es muy importante obviamente las normas de origen en los productos. Ahora bien, ¿qué nos dice el país, en este caso la legislación mexicana, con respecto a este origen de las mercancías? Nos vamos a ir al artículo 9 de la Ley de Comercio Exterior, específicamente la Ley de Comercio Exterior, en el artículo 9, 10 y 11, nos habla precisamente del origen de las mercancías. Ahorita nada más vamos a ver el artículo 9 y 10, qué es lo que nos dice con respecto a este origen de las mercancías. ¿Alguien que me pueda apoyar, por favor, que no haya participado en la lectura de esta? Adelante, Carla, por favor. Y después Alejandro. En el artículo 9 de la Ley de Comercio Exterior dice, el origen de las mercancías se podrá determinar para efectos de preferencias arancelarias, marcado de país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas que al efecto se establecen. El origen de la mercancía podrá ser nacional si se considera un solo país o regional si se considera a más de un país. El origen de las mercancías se determina conforme a las reglas que establezca la Secretaría o en su caso para los efectos que así se determinen, conforme a las reglas establecidas en los tratos o convenios internacionales de los que México sea parte. Ok, gracias, Carla. Bien, entonces, de acuerdo al artículo 9 de la Ley de Comercio Exterior, nos dice que de acuerdo a la ley, el origen de la mercancía se puede determinar para efectos de preferencias arancelarias, como ya los hemos estado comentando, marcado de país de origen. Les comento, ¿verdad? Específicamente se me viene, por ejemplo, mucho a la mente el ejemplo que les venía comentando, ¿verdad? En cuanto a las, en este caso, bebidas alcohólicas, en cuanto al vino, ¿verdad? Que es muy común que tengan inclusive el sello de la Secretaría de, en este caso no de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Economía precisamente. A ver si por ahí tengo a lo mejor a la mano, por ahí tengo una botella precisamente con los logotipos, en donde me está a mí diciendo que, que ese producto, ¿verdad?, es importado legalmente de tal región, ¿verdad?, y que está aquí en el país de manera, pues, legal, ¿verdad? En algunos productos es necesario sellado, ¿verdad? En algunos productos, en otros solamente es necesario, pues, que se mencione el país de origen, ¿verdad?, dentro del etiquetado. Como todos ustedes saben, por lo regular aquellos productos que son importados, pues tienen ahí en su etiqueta de dónde fueron importados. Ahora bien, fíjense bien, aquí nos dice que el origen de la mercancía podrá ser de varias formas. Nos dice inclusive la ley que podrá ser nacional cuando se considera un solo país o regional si se considera a más de un país. También nos dice que en este caso, ¿verdad?, el origen de las mercancías se va a determinar conforme a reglas
que se establezcan con anterioridad la Secretaría o de acuerdo a las reglas establecidas en tratados o convenios, que esto lo vamos a ver también más adelante. Acuérdense que en cuestiones de tratados o convenios, cada uno de estos designa algunas particularidades dentro de lo que son sus orígenes de mercancías, ¿no? Sobre todo aquellas cuestiones arancelarias y no arancelarias aplicadas dentro del origen de la mercancía cuya mercancía más bien esté, digamos, establecida o mencionada dentro de algún, en este caso, convenio, tratado o acuerdo comercial internacional. Ahora bien, ¿cuáles son en este caso las características que podemos nosotros, con las que nosotros podemos determinar en este caso el origen de las mercancías, ¿verdad? Aquí tenemos dos tipos de determinación. Alejandro, por favor, ¿me puedes leer el 1 y el 2? Productos obtenidos totalmente o producidos enteramente. Se refiere a aquellas mercancías que se conciben, extraen o fabrican en un solo país sin utilizar insumos de otras naciones. Productos objeto de una transformación sustancial. Son aquellos que se obtienen a partir de un proceso de manufactura que integra productos nacionales e importados, aunque también se puede hacer con la totalidad de los insumos de importación, siempre que el proceso productivo demuestre una transformación industrial. Ok, gracias Alejandro. Bien, entonces aquí de acuerdo a lo que nos acaba de leer Alejandro, podemos determinar el origen de las mercancías de dos maneras. Nos habla el punto número 1, que son aquellos productos que no tienen absolutamente nada que ver otros insumos, en este caso extranjeros, en la fabricación o la extracción, ¿verdad? Nos dice aquí que se conciben, o digamos que en su, ¿cómo les podría decir? En su fabricación, extracción o hechura, por decirlo de alguna manera, de alguna mercancía, o sea que es enteramente de un mismo país. Por ejemplo, ¿cuáles pudieran ser a lo mejor estos productos que dicen, bueno, que no requieren de otros productos más o de otros insumos más de otros países? Por ejemplo, los productos, en este caso, de origen animal o de origen vegetal. Por ejemplo, los peces, los minerales, ¿verdad? En sí, no estamos hablando de la forma en cómo se extraen, ¿verdad? Porque sabemos que, por ejemplo, aquí en México, muchas de las compañías mineras son extranjeras, la mayoría de Canadá, ¿verdad? Pero el producto en sí es, digamos, enteramente mexicano porque para poder, digamos, en este caso, extraerse no se requirió de un insumo, se requirió, por ejemplo, en este caso sí, hay una compañía que lo extrae, pero es un producto mexicano en sí, en la plata, por ejemplo. Ahora bien, productos en este caso, en esta cuestión, objeto de una transformación sustancial. Aquí sí es bien común este tipo de productos porque estamos hablando de que son manufacturados o son concebidos o son fabricados en base a insumos que provienen del extranjero, ¿sí? No sé qué pudiéramos a lo mejor, por ejemplo, quiero pensar alguna pieza, ¿verdad? Algunas piezas de ropa que probablemente sean de seda y que la seda sea traída de Asia, por ejemplo, ¿no? Pudiera ser a lo mejor algún ejemplo de un producto que sufre una transformación sustancial, ¿verdad? En donde uno de los insumos no es precisamente de este país, sino que si bien es cierto, el insumo se recibe en un país diferente, en este caso del proveniente, ¿verdad? Y se transforma. Ahora bien, de acuerdo a lo que nos comentó en este caso Alejandro, nos dice que son aquellos que se obtienen a partir de un proceso de manufactura que integra productos nacionales e importados, aunque también nos dice puede ser con la totalidad de insumos de importación, siempre que el proceso productivo demuestre una transformación industrial. Entonces, en este caso nos dice que la asignación de origen no es sencilla, sobre todo si consideramos que existen mercancías con
integración de materiales muy extensa, mismo que pues provienen de un sinfín de orígenes. Entonces aquí es muy importante el saber entonces si hay una mercancía, por ejemplo, pensando a lo mejor en alguna computadora, ¿verdad? Que se ensamblan aquí en el país. Si, por ejemplo, hay piezas que vienen de Taiwán, otras que vienen de Estados Unidos, otras que vienen no sé, de Europa, qué sé yo, ¿verdad? Entonces aquí nos dice este texto que aquí la asignación de origen en estos casos sí es complicada debido a la cantidad de piezas, ¿verdad? Que suelen ser utilizadas del extranjero. Bien. Ahora bien, de acuerdo al artículo 10, en este caso de la Ley de Comercio Exterior les mencionaba, nos dice que las reglas de origen deberán someterse previamente a la opinión de la Comisión y publicarse en el diario oficial de la Federación. Estas reglas se establecerán bajo cualquiera de estos criterios. Fíjense bien. Alguien que por favor me pueda ayudarlos, en este caso estas fracciones 1, 2 y 3. ¿Alguien que no haya participado? Yo lo leo, profe. Adelante, Brisa, por favor. Características. Artículo 10. Las reglas de origen deberán someterse previamente a la opinión de la Comisión y publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Estas reglas se establecen bajo cualquiera de los siguientes criterios. 1. Cambio de clasificación arancelaria. En este caso se especificará las subpartidas o partidas de la nomenclatura arancelaria del sistema armonizado a que se refiera la regla. 2. Contenido nacional o regional. En este caso se indicará el método de cálculo y el porcentaje correspondiente. Y 3. De producción, fabricación o elaboración. En este caso se especificará con precisión la operación o proceso productivo que confiera origen a la mercancía. La Secretaría podrá utilizar criterios adicionales cuando no se pueda cumplir con los anteriores, mismos que deberán especificarse con la regla de origen respectiva. Ok, gracias, Brisa. Entonces, nos dice el artículo 10, ¿verdad? Que estas reglas nos van a ayudar a establecer el origen de las mercancías. ¿Bajo qué criterios? Nos dice que el cambio de clasificación arancelaria. En esta cuestión es de acuerdo, o se especificará las subpartidas o partidas de la nomenclatura arancelaria del sistema armonizado a que se refiera la regla. Otra podría ser el contenido nacional o regional. Entonces, en este caso, y de hecho lo vamos a ver un poquito más adelante, hay unas fórmulas que nos permiten calcular el porcentaje correspondiente al contenido nacional o regional de una mercancía. Y en este caso también tenemos lo que es de producción, fabricación o elaboración, que en este caso se especifica con precisión la operación o proceso productivo que confiera origen a la mercancía. Entonces, como les comentaba, con respecto a la fracción número 2 del artículo 10 de la Ley de Comercio Exterior, nos dice que una de las reglas para establecer el origen de la mercancía es con respecto al contenido nacional o regional. Les decía yo que hay métodos de cálculo y son los siguientes. Nos dice que es el valor por transacción. Este valor se toma como base el precio de las mercancías como se venden al importador y de los insumos no originarios, ajustándose a los valores según el Incoterm FOB, que es el precio realmente pagado o por pagar en términos del código de valoración aduanera. Es decir, el valor de la mercancía sin agregar gastos de fletes o seguro internacional. Es tal cual el valor como viene en la factura prácticamente. Generalmente se exige que el resultado de la aplicación de la fórmula arroje un contenido mayor al 60%. Y en este caso también es por costo neto. Esto se refiere a que considera los costos de las manufacturas, insumos y manos de obra, es decir, todos los costos, excepto la promoción de ventas, comercialización y servicios postventas, regalías, embarque y empaque. Generalmente se exige que el resultado de la aplicación de la fórmula arroje un contenido mayor al 50% y lo podemos ver en este caso en estas fórmulas que tenemos aquí en pantalla.
Esto es con respecto a los criterios correspondientes al contenido nacional o regional. Ahora bien, vamos a ver con respecto a las reglas de origen y procedimientos aduaneros, pero específicamente hablando del TEMEC. Vamos a hacer un poquito de memoria con respecto al TEMEC y podemos hablar que este tratado, México, Estados Unidos, Canadá, por las iniciales de cada uno de los tres miembros del tratado, es, digamos que la continuación, por decirlo de alguna manera, más modernizada de lo que en su momento fue el Telecán, allá por los 1994, si mal no me equivoco, que fue el tratado que se firmó. En ese entonces teníamos como presidente a Carlos Salinas de Gortari, si mal no recuerdo. Entonces, fíjense bien, desde el 94 hasta el 2020, que ya dejó de estar, digamos, vigente el Telecán y que empezó a estar ya vigente el TEMEC, fue que tuvimos como tratado, ¿verdad? Para lo que es Estados Unidos, Canadá y México, fueron, digamos, todas aquellas reglas, todas aquellas observaciones y demás que estuvieron contenidas en el Telecán, las estuvimos utilizando en ese periodo de tiempo. A partir de julio, del 1 de julio de este año, apenas del 2020, es que ya está, digamos, establecido en estos tres países lo que es el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, o conocido mejor como el TEMEC, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, podemos hablar que el TEMEC vino a sustituir al Telecán. Obviamente lo sustituyó tomando en cuenta algunas cuestiones que era necesario agregar debido pues a todas las nuevas tecnologías, productos novedosos, tendencias del comercio, ¿verdad? Etcétera, que han sufrido cambios a partir de la firma del primero, que fue en el 94, a la firma del segundo, que fue en el 2018. Ojo, el TEMEC se firmó en el 2018, sin embargo, fue apenas, digamos, o entró en vigor ya formalmente a partir del 1 de julio de este año. O sea, estamos, digamos, con un tratado, pues, recién nuevecito, ¿no? Con características que conserva, en este caso, el Telecán, pero que en algunas cuestiones sufrieron adecuaciones, pues, obviamente, de acuerdo a lo que ya habíamos comentado, ¿no? De las nuevas tecnologías y demás. Ahora bien, si bien es cierto, nos dicen que estas negociaciones, como les digo, permitieron retener elementos claves de la relación comercial, pero se hicieron disposiciones nuevas y actualizadas. En este caso, inclusive ya hablando, digamos, de temas más actuales, el gobierno de México, ustedes saben que está encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues considera que precisamente esta entrada en vigor en julio del 2020 del TEMEC en nuestro país lo considera de una manera pues afortunada realmente, porque pues obviamente coincide con esta cuestión de la pandemia y pues se considera que nos va a permitir un mayor manejo de la pandemia, ¿verdad? Con respecto a todas estas características que trae consigo el TEMEC, sobre todo, chicos, por la cuestión del uso de las tecnologías de la información para poder hacer ciertos trámites en donde también va, digamos, de la mano la cuestión de la certificación de origen, ¿sale? Vamos a ver entonces lo que sigue. Vamos a ver estas reglas de origen. Vamos a ver estas reglas de origen en el TEMEC en la siguiente sesión. Por favor, estén atentos para poder verlas de manera más específico. Nos vemos en la siguiente sesión. Por favor, procuren llegar a tiempo y apuntarse en el chat. Gracias.